Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis para revisar pues lo más relevante de noticias locales e internacionales en la semana que terminó el día 20 de noviembre. Y bueno, pues fue una semana con algo de noticias mixtas en Estados Unidos, particularmente los mercados tratando de evaluar algunas diferencias que se han presentado entre el secretario del Tesoro, Mnuchin, y el director de la Fed, Jerome Powell, en donde el secretario del Tesoro está pidiendo de regreso los recursos pues que se habían enviado para dar más apoyos hacia adelante en el tema de COVID. Esto pues claramente tiene que ver con esa pugna y con ese traspaso de poderes que esperaríamos que va a ser bastante turbulento de aquí al 20 de enero, cuando Biden asuma la presidencia. Y bueno, pues aquí claramente es parte seguramente de esa transición complicada. En todo caso, bueno, pues al momento no se han retirado esos recursos y de hecho el director de la Fed, Jerome Powell, sigue insistiendo en que pues se deben seguir tomando medidas adicionales para que Estados Unidos pueda recuperar la tendencia de crecimiento que tenía antes del tema de COVID. Entonces, pues seguramente este tipo de pugnas las seguiremos viendo en las siguientes semanas antes de la toma de posesión de Biden. Tuvimos también datos en Estados Unidos de ventas al por menor que aumentaron menos de lo esperado en octubre. Y aquí, bueno, pues marcan también una señal amarilla al tema de recuperación, toda vez que también pues tenemos un tema de rebrotes importante en Estados Unidos. Los hospitalizados han aumentado casi en 50% en los últimos 14 días, y esto también pues nos pone un poco la duda si empezaremos a ver temas de restricciones de movilidad más fuertes en los siguientes días. No obstante que, bueno, hemos tenido por otro lado sí noticias alentadoras en la parte de vacunas, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Acá en México, bueno, pues tuvimos datos del INEGI que estima que la economía mexicana se contrajo menos 6.2% en el comparativo anual al cierre de octubre, y esto pues nos da una expectativa de que seguiremos viendo datos pues negativos, pero claramente más altos de lo que vimos en el mes de mayo, donde fue probablemente la parte más baja del decrecimiento económico. La recuperación seguramente pues va a ser lenta. También pues Banco de México, lo habíamos ya comentado, dejó sin cambios la tasa, queda en 4.25%, haciendo una pausa en su senda de disminuciones de tasas. Aquí queda la duda si la retomará. Claramente lo hará solamente si la inflación empieza a retroceder y empieza a salir ya abajo del 4%, que es un nivel en donde ha estado un poquito arriba, y eso hizo que Banco de México no se sintiera cómodo de seguir una bajada de tasas en el mes de noviembre. Tuvimos también datos de empleo formal y bueno, pues ahí claramente se han reactivado, pero pues también de una forma muy lenta. Y por ahí alguna propuesta del Consejo de Administración de Pemex para que Banco de México apoye el desempeño de la compañía con recursos, pero bueno, esto claramente fue desechado, pues porque no hay los fundamentos legales para que este tipo de apoyo se pueda dar. Y a nivel internacional, bueno, pues en la Unión Europea seguimos viendo temas positivos, sobre todo con el tema de la vacuna. Pareciera ser que la Unión Europea podría pues pagar más de 10,000 millones de dólares para empezar a comprar dosis de la vacuna de Pfizer y empezar pues a la aplicación, y con esto podríamos tener claramente pues recuperaciones más rápido de lo que muchos analistas esperan. Entonces, por ese lado, esas son las noticias positivas que han impulsado a los mercados. El FMI también señala que, bueno, pues el crecimiento se está empezando a dar, pero hay claramente bastantes temas importantes a tener un mejor desempeño, y que claramente el tema de los rebrotes pues sigue siendo un riesgo importante hacia adelante. Entonces, por el otro lado, estas son las noticias que hacen que los mercados se tomen una pausa antes de seguir subiendo como lo habíamos visto en semanas anteriores.
En Estados Unidos también temas de la vacuna, pues es que pareciera ser que los reguladores también aprobarían esta vacuna de Pfizer para poder empezar ya a distribuirla de una forma ya más masiva. Y en el tema del Brexit, bueno, pues ahí ha seguido habiendo un estancamiento importante. Prácticamente es difícil pensar que antes del 1 de enero del 21 pudiéramos ver un tratado de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, con lo cual pues es un lastre importante, sobre todo para el crecimiento de la economía del Reino Unido. En cuanto a mercados, pues lo comentamos, fue una semana mixta, particularmente en Estados Unidos vimos algo de toma de utilidades con todo este ruido que se presentó entre la Fed y el Tesoro, y además pues tomando utilidades después de que la semana pasada el S&P 500 rompió máximos históricos. Con esto el S&P tiene una caída del menos 0.77%, situándose en los 3.557 puntos. En sentido opuesto, el IPC sí sigue con esa tendencia alcista, muy cercano ya de los 42,000 puntos, con lo cual en la semana esto se traduce en un crecimiento del 2.73%. Bastantes acciones que venían muy rezagadas han tenido rallies importantes, sobre todo esas acciones que tienen que ver pues con regresar de alguna forma a una normalidad. Temas como aeropuertos, por ejemplo, o algunas otras acciones también de consumo, pues han tenido un alza importante. Con esto el rendimiento acumulado en el año ya solamente es de menos 3.76, bastante recuperado desde el nivel que teníamos hace un par de meses, que pues todavía era un rendimiento negativo de doble dígito. Eurostock 50 en Europa también muy apoyado por el tema de la esperanza en ver una vacuna aprobada y ya distribuyéndose en la región. Con esto el Eurostox sube un poquito más de 1%. Y en el caso de Asia también recuperando de forma importante, casi un 2%, 1.82%. Acá no solamente las acciones chinas están avanzando, sino otros índices, particularmente el índice de Corea del Sur, tocando máximos históricos también. Entonces acá en Asia, pues una historia también bastante positiva. Y en lo que tiene que ver con divisas, pues el dólar sigue con esa debilidad gradual que le hemos visto en los últimos meses contra prácticamente todas las monedas. El peso no es la excepción. Seguimos viéndolo en este rango que habíamos definido hace algunas semanas de 20 a 21 pesos, pero claramente tocando más bien la parte baja de ese rango, cerrando el viernes en 20.11, lo que representa una caída del dólar o fortaleza del peso de 1.79% en la semana. Se logran también aprobaciones del FMI para mantener la línea de crédito que tenemos con ellos. Entonces, en general, buenas noticias en ese sentido. Y también el euro pues ha estado en un rango más estrecho de 1.18 a 1.19, también pensando que pueda estar más pegado al 1.19, en esta senda también de fortaleza que el euro está también manteniendo, aunque de una forma muy, muy acotada contra el dólar. En la parte de deuda, pues vimos al CETE de 28 días subiendo 10 puntos base, regresando a niveles de 4.24, después de que vimos que, pues que Banco de México no subió tasas y bueno, pues se centra entonces el CETE de 28 días ya nuevamente arriba, en niveles muy cercanos al nivel de tasa objetivo de Banco de México, que es el 4.25. Y la parte de más mediano y largo plazo, pues sí vemos ahí la curva más clara, cómo cae. Tuvimos disminuciones, sobre todo en la parte media de la curva, de unos 10 a 15 puntos base, lo cual le benefició a todos los fondos de renta fija de mediano y largo plazo. Después de la semana anterior, que había sido una semana de toma de utilidades, esta semana nuevamente se da una tendencia positiva para este tipo de instrumentos. ¿Y qué es lo que vamos a tener esta semana? Bueno, pues lo más relevante para México seguramente es el dato de inflación del día 24. Será el dato de inflación de los primeros 15 días de noviembre y será muy importante ver que, pues, que el dato anual siga muy cercano o, si es posible, por debajo del 4%, para que Banco de México se sienta más cómodo de poder seguir haciendo disminuciones de tasas
También va a ser importante el día 25 ver los datos de ventas minoristas y el reporte también de inflación de Banco de México, así como los datos de PIB al cierre de octubre. Eso último saldrá el día 26 de noviembre. Y en Estados Unidos también el día 25 vamos a tener datos del PIB a cierre de octubre. También confianza del consumidor, el dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que por cierto la semana pasada salió un poco más alto de lo esperado después de haber tenido varias semanas cayendo. Entonces también otro pequeño foco amarillo ahí para ver cómo el tema de los rebrotes está afectando. Y bueno, algunos otros datos de gasto personal y de ventas de casas nuevas. En general eso es lo que tenemos. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por este medio la siguiente semana. Estén muy bien.